En los últimos días se han encendido algunas alarmas en Estados Unidos por el aumento de los casos registrados de COVID, también las hospitalizaciones, algunas nuevas variantes, vamos a estar comentando esta situación, y también a propósito de las fiestas patrias y del mes de septiembre, de todas las comidas que uno empieza a comer, vamos a comentar las intoxicaciones más típicas en estas fechas, cómo evitarlas y qué hacer en caso de que uno llegue lamentablemente a intoxicarse. Para toda esta conversación nos acompaña la investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académica de la Universidad Católica, Susan Bueno. Susan, bienvenida a MOL TV, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y muchas gracias por la invitación, Patricia, en MOL TV, hablando de estos temas que son bien interesantes y contingentes. Sí, todos interesantes, todos contingentes, Susan. Quizás el que más preocupa, obviamente, es esto que está sucediendo en Estados Unidos, también en Inglaterra, básicamente en el hemisferio norte, el aumento de los casos COVID que se ha dado en las últimas semanas. Primero, ¿cómo lo ve? ¿Hay que preocuparse efectivamente? ¿Son alarmas que tienen una relación con la emergencia o lo desdramatiza, Susan? Y en ese sentido, yo creo que primero, obviamente, es importante considerar de que inicialmente o durante el transcurso de la pandemia de SARS-CoV-2 se anticipó este virus respiratorio, el SARS-CoV-2, causa COVID-19, pasó a formar parte del pool de virus respiratorios, ¿verdad?, que nos afectan fuertemente durante los meses más fríos. Y eso es lo que hemos estado viendo y de alguna manera podríamos decir empezar a como normalizarse de alguna manera como lo veremos en los próximos años que vengan, donde en los meses fríos, digamos en el hemisferio norte, parte aproximadamente septiembre-octubre, ya full en noviembre, y en nuestro caso en el hemisferio sur en abril-mayo, empieza la emergencia y el incremento de casos de virus respiratorio. Y obviamente estamos en una situación en donde hay una cobertura de vacunación bastante importante y que fue muy fuerte cuando fue estamos en plena pandemia, donde se logró generar una cobertura muy importante, pero ya ha pasado bastante tiempo, y sobre todo en países del norte, en donde sus esquemas de vacunación principalmente se basaron en vacunas que eran de un solo tipo, basadas en una sola proteína contra el virus, y en general no muy, en algunos casos, en algunos países, en esquemas heterólogos, eso, partir con una vacuna, después los refuerzos con otras vacunas, claramente significan que a medida que pasa el tiempo, esta inmunidad puede ir decreciendo, sumado con un aspecto natural de estos virus que van evolucionando y van cambiando y se van generando nuevas variantes que tienen algunas capacidades nuevas, como evadir la inmunidad anterior que tiene la población y también ser eventualmente más contagiosas, más transmisibles. Pero es algo que efectivamente se espera para, digamos, países que van a estar entrando en meses más fríos, que los números de casos estén incrementándose, sumado con estos, digamos, factores que mencioné. Ya, o sea, básicamente esta famosa inmunidad de rebaño de la que tanto hablábamos hace un tiempo está disminuyendo en esos países. Por supuesto, y ahí es muy importante que se mantengan las vacunaciones y los refuerzos. Recordemos que países del hemisferio norte, las vacunaciones en algunos casos no alcanzaron más allá del 60-70% para los esquemas primarios. Y con el caso de los refuerzos también, o sea, se fue reduciendo. Por suerte y afortunadamente en nuestro país, gracias por supuesto al trabajo que se hizo en términos de el acceso temprano de vacunas, una muy eficiente campaña de vacunación y por supuesto la adhesión de la población hasta lograr prácticamente un 92-95% de la población que recibió varias dosis de estas vacunas, ha permitido que, por ejemplo, en nuestro invierno, si usted recuerda, tuvimos un invierno bastante fuerte, pero principalmente causado por otros virus que actualmente no contamos con vacunas, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial. Y en esos periodos en donde la emergencia epidémica fue muy importante, la verdad es que el SARS-CoV-2 era menos del 10% de los virus que estaban circulando. Y eso justamente gracias a este efecto de la vacunación, la adhesión de la población, y actualmente todavía está abierta la campaña de vacunación para las personas que no se hayan aplicado las dosis de refuerzo. Recordemos que hay una última dosis que se está aplicando que es con la vacuna bivalente, que incluye la variante Omicron. Eso evidentemente si se va debilitando, las personas, va pasando el tiempo, las personas no se refuerzan con estas vacunas, claramente la inmunidad puede
a bajar y es un poco lo que estamos viendo después, digamos, de alguna manera de 2 años, lo que estamos viendo en el norte, de que esta inmunidad baja y los números de casos empiezan naturalmente a subir. Ahora, si algo aprendimos con la pandemia, Susan, es que el hemisferio norte siempre se fue adelantando a lo que pasaba en el hemisferio sur. Entonces, teniendo este panorama en Chile, lo que tenemos hoy con el porcentaje de vacunación, las vacunas que se administraron, ¿cómo debiera ser, a la luz de lo que está pasando ahora en el hemisferio norte, la entrada a nuestro invierno, otoño, el próximo año? Totalmente un tema súper relevante porque, como comentaba, justamente el hemisferio norte es un poco como nuestro futuro, como que Claro. vamos a anticiparlo como nuestro próximo invierno. Y justamente, o sea, prácticamente las medidas que tenemos que tomar, una de las principales es reforzar las campañas de vacunación, sobre todo a las personas que no tienen sus esquemas de vacunación completos, que no han recibido sus refuerzos. Ahora, obviamente, nosotros estamos entrando en un periodo estival en donde ya tenemos mejores temperaturas, podemos ventilar mejor, tenemos más actividades al aire libre y otras son, digamos, las enfermedades y los microorganismos que empiezan a aparecer en esta época y no tanto los virus respiratorios. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que el próximo invierno definitivamente sí van a haber, como siempre, los brotes de virus respiratorios y especialmente para SARS-CoV-2, un virus que tiene vacuna, reforzar la campaña de vacunación, vacunar a las personas que aún no tienen su esquema completo y por supuesto también estar muy atentos, los científicos estamos muy en eso, en nuestro equipo en la Universidad Católica, las personas que trabajan alrededor del mundo también en términos de vacunas, ir evaluando la situación para ver si es necesario ir actualizando y generando nuevas vacunas contra este virus para justamente prevenir casos severos y muertes que podrían ser evitadas por la vacunación. Así que hay varios frentes en los que hay que trabajar y por supuesto tampoco olvidar las medidas que aprendimos durante la pandemia, la higiene, el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando hay una circulación viral de virus respiratorios muy alta, y no solamente para el SARS-CoV-2, sino que en realidad para todos los virus respiratorios que se transmiten de manera equivalente. Esto es una medida, sobre todo en lugares que son más, digamos, aglomerados, a mayor cantidad de gente, transporte público, hospitales, salas de clases, cuando están las condiciones propicias para que estos virus puedan causar enfermedad, el uso de mascarilla. Así que conocemos y tenemos herramientas para poder prevenir que el próximo invierno sea un invierno en donde tengamos muchos casos o muertes. De todas formas, en las últimas semanas, según los últimos reportes del Ministerio de Salud, Susan, han habido un aumento de los casos en Chile, pese a que estamos bueno, quizás este invierno fue muy raro porque las temperaturas no fueron tan bajas, pero en ese sentido, este aumento de los casos de la última semana, ¿es algo para preocuparse o está dentro de los márgenes esperables en esta situación? Obviamente hay que seguir evaluando cómo va la situación, si este aumento es sostenido. Recordemos, como bien decía, hemos tenido un invierno bastante complejo, en donde hemos tenido bastantes lluvias y por supuesto también hemos tenido casos en donde han ocurrido, digamos, los desastres naturales en términos de las lluvias, en donde las personas se han expuesto bastante y en estas circunstancias también quedan más susceptibles a poder infectarse con este tipo de virus respiratorio, incluso también con otro tipo de microorganismos. Entonces es importante ir siempre evaluando. Yo creo que la vigilancia epidemiológica es fundamental para ir anticipando y, digamos, previniendo, tomar medidas anticipadas frente a potenciales problemas de salud. Y, por supuesto, este aumento ha empezado levemente. Veamos que sea esta situación, digamos, de bajas temperaturas, en donde tuvimos de lluvia, que se hayan incrementado los casos. Tenemos la situación también de que el testeo ya prácticamente es un testeo como se hace para todos los virus respiratorios, no como lo hicimos durante la pandemia. Entonces, sin embargo, hay que estar atento a ver cómo va progresando y evolucionando. Respecto a lo del hemisferio norte, y esto ya para pasar al otro tema, Susan, ¿en qué punto, no quiero ser catastrofista, pero en qué punto ya debiera haber preocupación con lo que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra? Porque incluso se habla de algunas nuevas variantes que quizás no están causando mucha alerta, todavía no muestran variaciones muy importantes, pero ¿en qué momento diría usted que esto hay que ponerle harto ojo? Sí, hay que ponerle ojo en el minuto en que efectivamente el número de casos que se van reportando semana a semana va en franco aumento. Es decir, hay una pendiente positiva en el número de casos, tanto de las infecciones, pero también de los casos que son más severos y las hospitalizaciones.
es ahí donde hay que poner una alerta importante y que empiece a predominar, por ejemplo, una variante en particular y que se asocie a una mayor severidad. En esos minutos hay que poner alertas importantes y, por supuesto, como ocurrió anteriormente, en el caso, por ejemplo, de la variante Delta cuando se generó, que claramente empezaron a observarse que el incremento de casos, la transmisión, la aparición en varios países y que en varias localidades está ocurriendo. Entonces, yo creo que ese es un punto importante que hay que considerar y vuelvo a insistir en mi punto, que la vigilancia epidemiológica es fundamental y, por supuesto, también ir viendo qué es lo que va pasando en otros países que están, digamos, en opuesto en términos climáticos, en donde los virus respiratorios son más peores. No, vigilancia que se debe mantener pese al fin de la emergencia sanitaria. Por supuesto, sí, eso se tiene que mantener y en general se mantiene, quizás no con la intensidad que se mantuvo originalmente cuando estábamos en una situación de emergencia sanitaria, pero sí es algo importante que cada uno de los países debe hacer para tener, digamos, las alarmas y las alertas apropiadas y que permita, obviamente, actuar a tiempo cuando hay un potencial peligro para la población. Vamos a estar monitoreando de cerca, bien atentos a lo que pase en Estados Unidos e Inglaterra, Susan. Y ahora sí, pasemos a lo que nos convoca en este momento como Chile, porque entramos al mes de las fiestas patrias, se hacen muchas celebraciones, se come de todo tipo de cosas, y también en estas fechas aumentan las intoxicaciones gastrointestinales, Susan. ¿Cuáles son las más típicas que se dan y cómo evitarlas? Claro, y en ese sentido, obviamente, las actividades del 18 de septiembre son momentos en donde no solamente nos exponemos, obviamente todos estamos muy contentos de que lleguen las festividades, tiempos para compartir y con la familia y hacer cosas entretenidas, ¿verdad? Pero se suma a eso o se complementa con una parte que se come, como bien decía, de manera diversa, se come más fuera, posiblemente, se come más y además nos exponemos eventualmente a posibles alimentaria. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por los alimentos, en este caso de microorganismos, claramente tenemos casos que son, digamos, de bacterianos y también virales. Y hablando principalmente de lo que se observa principalmente durante las fiestas patrias, el consumo de alimentos que puede estar con problemas de preparación, y a eso me refiero, que no se han respetado las cadenas de frío, una mala manipulación, y también el aspecto que tenemos sobre todo en lugares al aire libre, en donde no necesariamente están las mejores condiciones de higiene ni de almacenamiento de los alimentos, nos pone en riesgo a que podamos intoxicarnos con alimentos que consumimos durante este fiesta. Y un aspecto importante, no estoy clara qué va a pasar ahora durante este 18 de septiembre en términos de temperatura, pero normalmente también hay un incremento de la temperatura. Y un incremento de la temperatura ambiente, en términos sobre todo de patógenos que son bacterianos, favorece el crecimiento de estos patógenos en los alimentos. Y por esa razón, durante el invierno, quizás vemos menos enfermedades transmitidas por patógenos bacterianos por los alimentos que en los meses que son más calurosos. Y claramente, alimentos preparados que pueden contaminarse porque los alimentos vienen, digamos, con los microorganismos o las personas que los manipulan los preparan sin lavarse las manos o con una higiene que no es suficiente, más digamos, entre comillas, incubación de estos alimentos a temperatura ambiente por largos tiempos, favorece que crezcan los microorganismos, se generen toxinas y, por supuesto, tengamos todos estos cuadros de gastroenteritis que se caracterizan por diarrea, vómito. Generalmente son autolimitados, pero es decir, que uno los adquiere, se siente mal algunos o varios días, pero se sana de manera espontánea. Pero también es muy importante para las personas mayores, niños pequeños, que puede causar problemas graves de salud, de deshidratación, y por lo tanto es muy importante tener un cuidado fundamental en lo que uno consume, en los lugares donde asiste y preocuparse de ver algunos aspectos importantes de higiene en la preparación de los alimentos. Ahora, uno de los más típicos quizá es esto que pasa con la salmonela, Susan. ¿Cómo detectar si es salmonela lo que uno tiene? Claro, ahí es un punto bien importante porque primero que todo hay múltiples tipos de salmonela que pueden estar, algunos están más asociados al consumo de huevos, otros más al consumo de carnes, por ejemplo, y por supuesto hay otras bacterias que se le parecen, como en el caso, por ejemplo, de Escherichia coli, que también puede causar gastroenteritis, y en esos casos lo importante son dos aspectos. Primero que todo,
es el caso o lo que produce la salmonela típica transmitida por los alimentos. Actualmente en nuestro país es la gastroenteritis, que es diarrea, dolor abdominal, en algunos casos vómitos, fiebre, y puede causar, por supuesto, malestar general, que puede durar varios días y que en el caso, por ejemplo, de personas que consumen una cantidad importante de alimentos que están contaminados, puede realmente producir problemas bastante severos en términos de deshidratación, malestar y daño a nivel intestinal. Obviamente esta bacteria es una bacteria patógena que tiene varias características que las hacen bien complejas desde el punto de vista de dañar los tejidos, de dañar el intestino, y en algunos casos se pueden mover a otros órganos más allá del intestino, y que se da principalmente en personas que son inmunosuprimidas, pero hay algunas cepas circulando que pueden ser resistentes, por ejemplo, a antibióticos también, y que son más virulentas. Y esto puede generar cuadros que son más complejos y que requieren una atención médica mucho más, digamos, relevante, y que es necesario atenderse por pues, médico tratante, para determinar por un examen médico si es salmonela y cuál es el grado de la, digamos, de la diseminación y la gravedad de esta intoxicación o esta infección bacteriana. Pensando en todo lo que nos están viendo, incluso nosotras, Susan, si es que llegáramos a sentir que nos intoxicamos en estas fiestas patrias y empezamos con este cuadro gastrointestinal, dura algunos días, a veces más fuerte que otros, pero ¿cuándo una persona debiera preocuparse y decir, sabes qué, esto es para ir al doctor? Correcto. Uno de los aspectos importantes es de manera sostenida de que se mantengan los síntomas sin mejoría. Fiebre permanente. Y también en el caso de los síntomas que persistan y no se recuperen, una diarrea permanente puede llevar a una deshidratación. Entonces, piel seca, mucosas secas, donde malestar general, fatiga, sin recuperación y con una fiebre persistente, es una indicación, es una alarma para que uno tenga que consultar y se haga eventualmente exámenes y tratamientos que correspondan de acuerdo al, digamos, el nivel de susceptibilidad a los antibióticos que pueda tener este organismo. Pero yo insisto, siempre es mejor prevenir que curar. Entonces tenemos que hablar fuertemente de las medidas de prevención para evitar que este tipo de enfermedades nos, digamos, de alguna manera nos enluten nuestro 18 de septiembre. Bueno, nuestras celebraciones. Ahora, Correcto. desde la ciencia, Susan, y considerando que la salmonela es algo tan antiguo en la historia del mundo, ¿no existe algún tipo de estudio, avance hoy en día que intente reducir la carga bacteriana de la salmonela y así quizás evitar este tipo de intoxicaciones en el futuro? Correcto, y en términos científicos hay mucha investigación en torno a salmonela, pero en términos de digamos, evitar de que esta bacteria pueda transmitirse a los alimentos, yo creo que ahí el trabajo muy importante es en las fuentes de producción de los alimentos, en donde vacunar a los, digamos, sobre todo a la producción avícola, en donde efectivamente una de las salmonelas que causa enfermedades bastante graves es salmonella enteritis, que es la que se transmite por los huevos, en donde hay que tener, como hablamos, de una vigilancia epidemiológica de los virus circulantes, también la presencia de estos microorganismos en las plantas productoras, también el análisis de las carnes pueden transmitir esta salmonela, por ejemplo, salmonella typhimurium, en donde es importante, por una parte, que los planteles estén libres de estos microorganismos, y lo otro importante es la manipulación y el, digamos, de alguna manera, cómo se trasladan los alimentos, cómo se almacenan, y llegamos al final de la cadena, es cómo se manipulan y cómo se cocinan. O sea, tenemos varios puntos de la cadena en donde se puede trabajar. Obviamente quisiéramos contar con una vacuna contra salmonela para que nos permitiera prevenir la enfermedad. Sin embargo, con esta bacteria en particular ha sido bien complejo generar vacunas para humanos. Hay algunas vacunas que están aprobadas para su uso para una salmonela que es muy severa, que se llama la salmonella tifi, que causaba la fiebre tifoidea, que en nuestro país aproximadamente desde el año 90 bajó fuertemente su incidencia por el tratamiento de las aguas servidas, que eso fue una intervención ambiental que fue muy importante para reducir este tipo de enfermedades. Pero en términos de otras salmonelas ha sido complejo, porque esta bacteria tiene múltiples mecanismos para poder evadir la respuesta inmune de todos los hospederos o los individuos que infectan, no solamente el humano, sino que también aves de corral, aves silvestres, también el ganado. Es decir,
cerdos, es una bacteria súper versátil. Y por eso ha sido tan complejo generar una vacuna. Y las principales medidas que son efectivas, pero que hay que mantenerlas, no es, digamos, es algo que es muy permanente, es cómo se manipulan los alimentos, cómo se producen, y en ese sentido nosotros también como consumidores tenemos mucho que Claro. aportar en la prevención. Ya, para cerrar, Susan, y recapitulando, tenemos que tener ojo entonces en la cadena de frío, que no se haya roto, en la manipulación de estos alimentos que vayamos a comprar, en el origen, por supuesto, de dónde vienen. ¿Me falta algo? Sí, ahí yo creo que hay puntos muy importantes. Si uno va a salir fuera de su casa a comer, elegir lugares que idealmente tengan los sistemas de refrigeración, en donde no estén los alimentos a temperatura ambiente, ¿verdad? Eso es muy importante. Las carnes cocidas. Sé que es muy, digamos, es del gusto de muchas personas comer sobre todo el vacuno a punto o que no estén totalmente cocidas, sobre todo si uno come fuera y no sabe el origen de cuánto tiempo estuvo esa carne a temperatura ambiente, cómo se manipuló, alimentos súper cocidos, eso es una forma de también prevenir mayonesa casera, evitarla, porque ahí también se puede conseguir, son huevos crudos, y también a nivel de como nosotros preparamos los alimentos, tratar de mantener siempre separados los alimentos crudos de las carnes para evitar la contaminación. Y esos son tips súper sencillos que uno puede aplicar para evitar enfermarse en esta. Eso, todas las recomendaciones hechas entonces para evitar estas intoxicaciones. Susan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y felices fiestas. Felices fiestas también y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el contacto y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.